Manuel Bolón, quien es de México, para que nos acompañe, que pueda prender su cámara. El doctor Manuel Bolón pertenece a la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, y su presentación se titula Descolonizar la educación y la interculturalidad. Él es maya, Tetzotzil, originario de Jocosic, Huixtán, en Chiapas. Es formado como psicólogo social por la Universidad Maya. También es maestro en docencia por el Instituto de Estudios de Posgrado y es doctorando en el mismo Instituto de Posgrado. También es escritor, es traductor y es investigador. Recibimos al doctor Manuel Bolón desde la Universidad Intercultural de Chiapas con la intervención titulada Descolonizar la educación y la interculturalidad. Profesor, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, muy buenas tardes. No sé si me copian, ahí me escuchan bien. Perfecto, se escucha y se ve muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un honor estar en estos eventos, estar en estas discusiones, en estos seminarios, ¿no? Agradezco puntualmente la invitación que se me ha hecho llegar. Y efectivamente vamos a hablar un ratito en torno a lo que implica decolonizar la educación y la interculturalidad, ¿no? Y antes de todo ello, es importante mencionar que, bueno, yo me encuentro colaborando en la Universidad Intercultural de Chiapas y, y que también es muy importante mencionar que antes de la universidad, pues, uh, todo un cuerpo, digamos, de pensar, que son los pueblos originarios, ¿no? Uh, la Universidad Intercultural de Chiapas tiene 4 unidades académicas que se encuentran, digamos, en Valle de Tulijá, Yajalón, Las Margaritas, Oshchuk y uno en San Cristóbal, que es la sede central, digamos. Y se enseña 4 lenguas, digamos, de lenguas originarias, que es el tzotzil, el tzeltal, el chol y el tojolabal. Pero estos son, digamos, como elementos muy importantes para dar cuenta, digamos, de lo que implica hablar de educación y de la interculturalidad, ¿no? Sin embargo, pues hay 12 lenguas en caso de Chiapas, pero pues hace falta, digamos, generar todo un proceso de trabajo para las otras lenguas, ¿no? Uh, Haciendo historia, digamos, del proceso de la educación uh, en la, en la universidad, pues el proceso, digamos, de los pueblos originarios siempre han estado en lucha, ¿no? En lucha, en resistencia, y podemos mencionar que en 1974 se da el primer Congreso Indígena, en donde ya hay una demanda muy puntual en 4 temas muy importantes, ¿no? Que tiene que ver con la tierra o el territorio, el comercio, la educación y la salud, ¿no? Son 4 temas muy importantes porque los pueblos originarios tenían poco acceso a la tierra, pero también no, más bien había nulo acceso al comercio, ¿no? Que no podían tener acceso a vender sus productos porque eran, digamos, acaparados o arrebatados por los espacios donde se podría vender, ¿verdad? Y la educación, que era una parte, digamos, fundamental para las nuevas generaciones o los hijos de los pueblos originarios que pudieran formarse en alguna escuela, ¿verdad? Y la salud, que es también un tema muy importante en el campo de la propuesta o la necesidad, digamos, de los pueblos originarios, ¿no? A raíz de eso, como que no hubo eco, solo hasta 1994, como todo el mundo, digamos, sabe, en 1994 se hace, digamos, el levantamiento armado de los pueblos originarios, ¿no? Y justamente donde están colocados las unidades académicas multidisciplinarias, digamos, de la Universidad Intercultural de Chiapas, ¿no? Yajalón, Las Margaritas, Oshchuk, digamos, Valle de Tulijá, que se encuentra, digamos, en la región selva, donde
ah, que se encuentran los hablantes de la lengua tojolabal, ¿no? Y en ese sentido, a partir de ese levantamiento, continuó esa demanda, digamos, de crear condiciones para que los pueblos originarios pudieran tener acceso a la universidad o a estudiar, digamos, a sus hijos e hijas de los pueblos originarios, ¿no? Después, en 1997, digamos, se da los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que también quedó truncado de alguna manera esos acuerdos, ¿no? Hasta 2004, que se da la posibilidad, digamos, de crear esta universidad con este elemento, digamos, de la interculturalidad, ¿no? Universidad intercultural. Uh, la demanda de origen de la escuela, de los pueblos originarios, era generar o crear una universidad acorde a las realidades, acorde a los contextos, acorde también a los saberes que se generan desde esos territorios, ¿no? Una educación o una universidad maya soque, ¿no? Maya por todos los territorios, digamos, de los pueblos originarios, y soque también que colindamos de alguna manera con los territorios soques, y que por ello en Chiapas hay dos culturas, digamos, muy importantes, ¿no? Y de todo eso se abreva las distintas lenguas. Y en 2004 entonces se crea todo un grupo de profesores y profesoras, digamos, o gente que estén, digamos, dedicados a crear todo un malla curricular, a todo un proceso, digamos, de la construcción de ciertas carreras digamos, hacia los pueblos originarios o hacia la interculturalidad, ¿no? Sin embargo, todo de los contenidos, la gran mayoría de los contenidos sigue siendo bajo esta lógica colonialista, ¿no? Y es decir, no se tiene, digamos, una recuperación profunda de los saberes o los conocimientos de los pueblos originarios. Por lo tanto, como había una gran dificultad, y pues toda dificultad se deja de lado, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, vamos a ver entonces que es muy importante dar cuenta o recordar este hecho, digamos, que todos los sistemas educativos, de alguna manera, en nuestro país o en América Latina, para ser de manera más general, están organizados, digamos, no para liberar, de alguna manera, sino están, digamos, organizados con esta norma, de alguna manera, de civilizar al bárbaro o de dar de alguna manera luz a las generaciones jóvenes que están en oscuras, ¿no? Que desconocen todo un sistema, que desconocen todo un proceso, digamos, de educación, que no tienen una formación, que, o sea, todo eso que era necesario, digamos, uh, educarlos, ¿no? Civilizarlos de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, lo que da cuenta a este proceso, digamos, que la educación en general no recupera esta cosmovisión, sino más bien impone una cosmovisión, impone una cosmovisión casi en el mundo, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa de alguna manera, ¿no? Y pues en ese sentido, ¿qué es lo que nos interesa en el ámbito de la educación, ¿no? Nos hacemos esta pregunta, pero en particular, ¿qué nos interesa que la educación indígena sea reconocida en el marco, digamos, de la educación en general, o nos interesa una educación para la autonomía, de la cual, digamos, lograr legitimidad de alguna manera en el sistema educativo en general, ¿no? Yo creo que la última parte, digamos, lo que nos interesa justamente es eso, lograr que la educación de los pueblos originarios logren esta autonomía, ¿no? Sin embargo, pues hay un reto bastante enorme, grande, digamos, de lograr esto, porque por todo el proceso de que implica, digamos, para generar, para crear, para trabajar, ¿no? Y por lo tanto, nos hacemos otra pregunta a raíz de esto: ¿se puede
ser autónomo en un sistema que ha sido pensado para colonizar o para civilizar, pues es medio complejo, digamos, responder las preguntas, ¿no? Sin embargo, yo creo que es válido ir haciendo estas preguntas para encaminar nuestro pensar y nuestro hacer también. Sin embargo, dar cuenta también que es muy importante que el proceso de este sistema, de la globalización en general, es recurrente, digamos, colocar el orden, ¿no? El orden en que estamos adentrándonos también, ¿no? Porque también es muy importante mencionar que este proceso en general, hablar entonces de la interculturalidad, pues de alguna manera es como un problema de alguna manera reciente, ¿no? Porque los pueblos originarios, a pesar de que haber, digamos, una búsqueda o una forma de nombrar, como decimos, interculturalidad en nuestra lengua, pues no lo tenemos, ¿verdad? Porque es una construcción, digamos, académica, ¿no? Ese concepto mismo de la interculturalidad es una construcción académica y por lo tanto no ha tenido, digamos, sentido y resonancia hacia los pueblos originarios, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento, digamos, en este sentido, siempre es algo ajeno, ¿no? Nos viene siempre como una imposición, nos viene siempre desde afuera, digamos, hacia los pueblos originarios, ¿no? Como que no tuviéramos la capacidad de pensar, como que no tuviéramos la capacidad de ir construyendo nuestros propios conocimientos para caminar todo, digamos, el sentido de la construcción educativa o pedagógica desde los pueblos originarios, ¿no? Y en este sentido, en pláticas, digamos, eh, con el difunto Juan José Bautista Segales, veíamos que este es un tema muy importante, hablar, digamos, de una pedagogía que permitiera descolonizar nuestra práctica, ¿no? Y pues para esto, decíamos que si la pedagogía no tiene una pretensión de justicia, pues entonces no tiene sentido, digamos, de hablar de colonización, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que se estaría enseñando en los espacios áulicos es enseñar, digamos, quizá una cuestión de moral, pero no estamos forjando espíritus libres, digamos, con principios éticos que de alguna manera permitieran, digamos, cuestionar el sistema, cuestionar los elementos instalados por, los, por el capitalismo o por los procesos educativos y al no tener esas herramientas, entonces estaríamos formando sujetos obedientes ante lo que se está ofreciendo, ante lo que está, digamos, como elementos teóricos sin cuestionarlo. Y en este sentido, para lo que platicábamos, es para poder lograr la descolonización, era necesario también cambiar todo el contenido, ¿no? Porque de alguna manera el contenido era muy, muy importante. No bastaba colocar ciertos conceptos, ¿no? Como es el caso de la interculturalidad que se coloca y muchos, digamos, hablan de la interculturalidad, pero recuperando ya conceptos instalados, ¿no? Sino la idea era sacarlo de este proceso y a partir, digamos, del proceso histórico nuestro, a partir de toda nuestra cultura y todo nuestro caminar, permitiera darle contenido a eso de lo que se llama interculturalidad, ¿no? Por lo tanto, para esto era también necesario transformar la forma de cómo se iba a dar, ¿no? Y en ese sentido, que se podría entonces hablar de que en algún momento la interculturalidad y el proceso pedagógico para descolonizar, que era necesario hablar de darle un contenido ético, ¿no? Ese contenido ético era importante también ver
los elementos espirituales, que eso era algo muy, muy importante para poder entonces hablar de una casi, diríamos, de una espiritualidad de la liberación, ¿no? Que implicaba recuperar todos los elementos que han construido o han caminado los pueblos originarios, que eso hay muchísimo, digamos, por donde trabajarla, ¿no? Sin embargo, en los espacios áulicos, en los escenarios áulicos, de alguna manera se restringen estos elementos, estos contenidos históricos de nuestros pueblos, ¿no? Solamente hablar, digamos, de nuestra propia universidad intercultural, son muy pocos los espacios que tenemos para colocar nuestros saberes o el saber de nuestros pueblos originarios, ¿no? Casi la gran mayoría, porque también hay que reconocer que nuestros profesores y nuestras profesoras estamos formados de alguna manera con la lógica, con estas lógicas, digamos, de una educación, diríamos, pues que no tenga características, digamos, de la liberación, que no tenga características de la interculturalidad o que no tenga características de dar cuenta estos valores como es la espiritualidad, ¿no? Y por lo tanto, estos profesores, pues al estar en una universidad intercultural o en la interculturalidad, trabajar en ese campo dificulta, digamos, dar cuenta hacia dónde tenemos que dar cuenta esto de lo que llaman la recuperación de la memoria, ¿no? La recuperación de los elementos espirituales, la recuperación de los saberes, ¿no? Muchas veces se habla, digamos, de un diálogo de saberes, pero ese diálogo de saberes, al estar en esta, digamos, conversación, en este diálogo, digamos, desde la lengua castellana, pues entonces, por lo tanto, ya estamos instalando una lengua hegemónica, ¿no? Y no estamos recuperando desde los que hablan las distintas lenguas, digamos, en este caso particular, los tzotziles, los tzeltales, los choles, los tojolabales, ¿no? Por lo tanto, ahí la idea central es que pudiéramos dar cuenta qué elementos tenemos en nuestras propias lenguas y qué elementos tenemos en nuestra práctica, que esto dé cuenta verdaderamente la situación de la interculturalidad, ¿no? Por ejemplo, en algunas expresiones que tenemos en lenguas originarias, como es el caso de Coltael, el Icheltamuk, digamos, que son expresiones muy importantes, pero que al dejarlo ahí sin darle, digamos, o colocarlo como elemento tan importante, pues simplemente no cobra relevancia, digamos, lo que estamos colocando, ¿no? Por ejemplo, hablar de Lichel Tamuk es hablar, digamos, del gran respeto, ¿no? Que no es lo mismo hablar de la tolerancia, ¿no? Y este gran respeto, pues entonces implica hablar de otros modos y otras formas de relacionarnos, ¿no? Y que estas expresiones encontramos muchísimo en nuestras propias lenguas, como expresiones como el comón, el cool, el coltabail, el kelbail, el bail, que dan cuenta de alguna manera una configuración de la vida y del pensar, ¿no? Y en ese sentido, por lo tanto, está anclado, digamos, alrededor de la comunidad que circula de esa diversidad de saberes que son asumidos por niños, niñas, jóvenes, por todas las autoridades, por todos los presentes, digamos, y que eso también implica un proceso de enseñanza-aprendizaje de esos saberes que traen en las comunidades y pero en el espacio áulico dificulta, ¿no? Dificulta dar cuenta y menos recuperar la lengua originaria, ¿no? O sea, recuperar estas lenguas que ya hemos estado nombrando, como es el tzotzil, celtal, chol, ¿qué saberes tiene? Muchas veces se utiliza la lengua como un vehículo digamos, de dominación también, ¿no? Porque al final de cuentas, el que llega a dominar el castellano, pues entonces tiene acceso hacia su pueblo
pero muchas veces al no tener las herramientas necesarias de este proceso, digamos, de la decolonialidad o la decolonización de nuestros propios expresiones, de nuestras propias vivencias, de nuestra vida cotidiana, y entonces, pues, estamos diciendo de que somos un sujeto que estamos obedeciendo ciertas normas, ciertos órdenes, digamos, desde los sistemas hegemónicos de poder, ¿no? Y para esto, lo digo textual, que los sistemas educativos parece que como pueblos indígenas y siempre nos medimos con los parámetros, con lo que digamos, con que se miden la cultura mestiza, por ejemplo, ¿no? No estamos, es decir, no estamos yendo a fondo para reconocernos como pueblos indígenas o como indígenas, ¿no? Y cuando esto vamos dando cuenta, surgen ciertas preguntas también que me parece que es muy importante. Entonces, ¿qué sabemos de los indígenas como indígenas? Y no como indígenas, digamos, de alguna manera tapizados o barnizados al estilo mestizo, ¿no? Y en ese sentido, porque parece ser que digamos que los pueblos originarios, los pueblos mestizos, pues siempre han tenido ciertas oportunidades a los pueblos mestizos que a los pueblos originarios, ¿no? Y en ese sentido, la relación entonces, ¿cómo nos colocamos? ¿Cómo me coloco ante el otro? Pues que es aquel pueblo originario o pueblo indígena, ¿no? Frente al mestizo, digamos, o frente a los otros, que no es de mi cultura, por ejemplo, ¿no? Eso es una parte importante porque me parece que para construir estos elementos de la interculturalidad hay que construirle sentido, digamos. Por lo tanto, ¿qué sentido estoy construyendo con esa interculturalidad y con esa relación, digamos, ¿no? Porque en los pueblos originarios, cuando estamos, digamos, entre nosotros, pues decimos Hokutik, ¿no? Y cuando estamos con los otros, pues digamos el Yantik, ¿no? Esas maneras, digamos, de nombrar que parecieran tan cotidianos, es muy importante dar cuenta entonces que también desde los pueblos originarios hay maneras, digamos, de nombrar con los otros, ¿no? Y esto no quiero, digamos, adentrarme mucho en este proceso porque creo yo que es un tema que de alguna manera algunos pensadores se han colocado, propio Enrique Dussel o Levinas, por ejemplo, que ha trabajado estos temas, pero en caso particular desde los pueblos originarios, es muy importante dar cuenta entonces desde dónde, digamos, me pongo en relación la necesidad con el otro, porque esa es una parte muy importante de que entonces cuando se construye un espacio áulico o cuando se construye, digamos, todo un proceso para la educación de los pueblos originarios, siempre desde a quién estoy pensando, ¿va? ¿Con quién estoy pensando al hacerlo todo ese proceso, ¿no? Por lo tanto, si cuando hablo, digamos, de un nosotros, desde la cosmovisión, o desde mi cosmovisión, ¿cómo vinculo esa cosmovisión con lo diferente, ¿no? Esas preguntas nos fuimos haciendo de alguna manera, pues yo creo que vamos a tener oportunidad de leer el texto completo, porque bueno, el texto está, digamos, se ha escrito sobre esta reflexión y me parece que es una parte muy importante de dar cuenta entonces, particularmente como nuestro espacio universitario, intercultural, digamos, en un espacio mucho más local, por llamarlo de alguna manera, en Chiapas. Sin embargo, todo lo que está colocado aquí atañe también a América Latina,
inclusive al mundo, pues, ¿no? Que no es exclusivo en lo local, sino es dar cuenta justamente de lo que han estado enunciando los que me antecedieron, de dar cuenta de que al hablar, digamos, en este sentido, digamos, de la colonialidad y de la cultura y la cuestión de la interculturalidad tiene que ver justamente también con los escenarios del mercado, ¿verdad? Y con este mercado global de alguna manera, con el orden económico, ¿no? Pero también con el orden cultural, porque al final pareciera que el orden económico lo que nos ofrece es algo de libertad, ¿no? Sin embargo, al globalizar, pues de alguna manera homogeniza de alguna manera las culturas como parte, digamos, del programa económico que se sustenta, digamos, estas ideas o estos elementos, ¿no? Pero también cómo se vive a diario con los distintos pueblos originarios o con otros pueblos, digamos, o cuando se habla, digamos, de los pueblos de alguna manera periferia, ¿no? Porque cuando se habla de pueblos, digamos, periférico, pareciera que se estuviera hablando, digamos, de los grupos eurocéntricos o europeos, digamos, de que están viviendo en la periferia, pero la realidad es hablar, digamos, de un otro, digamos, con distinta cultura, con distinta cosmovisión, con distinta práctica, con distintos saberes, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, por lo tanto, nuestro pensar también da cuenta en ese proceso, digamos, que tiene que ver con la cuestión histórica, ¿no? No es, digamos, neutral ese proceso, sino más bien es dar cuenta que muchas veces nos califican, digamos, bueno, son todos de la periferia o son todos de los pueblos, digamos, pertenecen digamos, a un lugar. Pero, sin embargo, los pueblos originarios pertenecen a un proceso histórico mucho más amplio, mucho más complejo, digamos, y sin embargo entran dentro de un mismo, digamos, para hacer un lenguaje mucho más cotidiano, en un costal, todos los de América Latina o todos los pueblos originarios, ¿no? Sin embargo, Profesor Manuel, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, ya estamos en el tiempo para que pueda ir cerrando su intervención, por favor. Muchas gracias. Y en ese sentido podemos, digamos, generar a partir de todos estos elementos el reconocimiento, digamos, de la diferencia a partir de un diálogo intercultural, ¿no? De dar cuenta entre los pobres, entre los marginados, entre los pueblos originarios, entre las, digamos, considerados de la periferia, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante que permite, digamos, dar cuenta qué tenemos en común, ¿no? Y que los pueblos originarios hoy en día viven en tensión, en resistencia, en lucha por todo lo que viene, digamos, encima, ¿no? Por todo lo que también está siendo impuesto desde afuera, ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Y esa es mi intervención y pues muchísimas gracias y esperamos en algún momento poder leer en extenso este texto, ¿no?